La Universidad Global es una universidad de las Asambleas de Dios con acreditación tanto eclesiástica como acreditación civil en Colombia, con todas las prerrogativas académicas y civiles en el país. Con la licenciatura, con la maestría de la Global, se puede escalafonar con FECODE, se puede enseñar en colegios, en universidades, se puede homologar para hacer otras maestrías. Es totalmente válida con acreditación eclesiástica por parte de las Asambleas de Dios y civil por medio del Ministerio de Educación Nacional y con una resolución con el ISFEX. Tenemos educación cristiana, educación teológica, de la cuna a la tumba. Tenemos todas las instancias de iglesia local y de estudios de pregrado y posgrado. El siguiente es un panorama general y ya especificamos la parte de la licenciatura y la maestría. La Universidad Global empieza con su lema, alcanzando al perdido, capacitando al salvo y reteniendo la cosecha en todo lugar, y tres características que es acreditada, accesible y asequible. Los programas de estudio básicos es el de evangelismo, trae series de 6 lecciones cada una, grandes interrogantes de la vida, sucesos cumbres en la vida de Cristo y tu amigo y ayudador. Son programas de evangelismo. Después, dentro de la iglesia local, tenemos el programa de vida cristiana, 18 materias que fortalecen la fe del nuevo creyente y le enseñan los fundamentos de la vida en Cristo. Viene el nivel de servicio cristiano, que a nivel de las asambleas de Dios le hemos llamado la escuela de liderazgo avanzado o escuela de liderazgo oficial dentro de las asambleas de Dios, que es una serie de 18 materias que capacita al creyente en panorama bíblico, doctrina, teología pentecostal y herramientas prácticas para el ministerio. Son 18 materias. El estudiante para Asambleas de Dios se ha establecido esto. Debe estudiar mínimo 10 materias para recibir la aprobación para la ruta académica. Sin embargo, otras denominaciones abrazan el constructo completo y son las 18 materias las que estudian. Esto es de capacitación para el liderazgo. Por ejemplo, en pantalla aparecen dos libros. Uno es Tiendas, Templos y Palacios, que es un panorama de todo el Antiguo Testamento, de la teología del Antiguo Testamento. Está en pantalla Verdades Fundamentales, que son doctrinas básicas de nuestra fe cristiana. El equivalente de Tienda, Templos y Palacios, de que es el panorama del Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento, es el libro El Reino, el Poder y la Gloria, un panorama general de la teología del Nuevo Testamento. Y lo tomamos de la doxología que trae el Padre Nuestro, que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. De allí, del servicio cristiano, tenemos el siguiente nivel que es la licenciatura en Biblia y Teología. En la pantalla observamos el título al que usted tiene acceso, un título que le acredita a usted como licenciado en Biblia y Teología, con toda la acreditación, con todas las prerrogativas y allí donde está esa franja, proyectémonos a que va a estar escrito tu nombre. Es un programa de pregrado acreditado. Son 144 créditos académicos, 10 semestres en educación a distancia. Tiene la opción de homologar créditos si es graduado del Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios o si tiene un pregrado en cualquier área. Un pregrado en el área del saber que sea, tiene homologación para tener acceso a nuestra licenciatura. Hay un micrófono prendido por ahí. Em, ok. El programa de pregrado tiene concepto favorable para convalidación de títulos del exterior por parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y en la pantalla está la resolución que se expide cuando el estudiante, una vez graduado, postillamos el título en Estados Unidos. De hecho, en la ceremonia de grado ya se le entrega el paquete del título apostillado con sus certificados.
Y nosotros aquí le asesoramos del proceso que hay que seguir con el Ministerio de Educación Nacional para la convalidación de este título en Colombia y la emisión de esta resolución de aprobación de parte del Ministerio Nacional. Y si alcanzan a leer ahí en el artículo primero, dice que tiene todas las prerrogativas académicas y civiles en el territorio nacional. Nivel de posgrado, tenemos maestría en estudios ministeriales, maestría en divinidades y doctorado en ministerio. La primera se la tenemos en español. Ya tenemos los materiales traducidos, ya tenemos los profesores, porque a diferencia de la licenciatura, que es educación a distancia, totalmente se estudia con los libros. Cada estudiante de forma autodidacta eh, recibe los insumos de los libros. Tenemos plataformas virtuales, tenemos biblioteca virtual para tener acceso a más información, pero al final de cada materia el estudiante presenta su examen y así va validando cada materia. Pero en el caso de maestría en estudios ministeriales, tenemos unos apoyos de clases por Zoom, en el cual también ya hay maestros para esta maestría en estudios ministeriales. La de divinidades sí todavía la tenemos solamente en inglés, que eso, si usted maneja el inglés, pues no es sin ningún impedimento. De una vez tiene acceso a la maestría en divinidades, debe tener unos prerequisitos en lenguas bíblicas y el doctorado en ministerio. Tenemos el doctorado ya hace muchos años, pero en el momento está solamente en inglés. Tenemos ya una promoción de la maestría en estudios ministeriales que adelantamos en español en abril del año pasado, ya vamos a completar un año. Graduamos nuestro primer grupo, estamos por graduar el segundo. Y entonces hemos venido adelantando conversaciones con los directivos en Springfield, Missouri, que es nuestra alma mater, para empezar a trabajar en el doctorado para traducirlo al español. Así que los que hoy están pensando en ingresar en licenciatura o en maestría, les aseguro que será tarea nuestra ofrecerles el doctorado en español para cuando hayan graduado de su licenciatura o de su maestría. Estamos trabajando en ello y no vamos a descansar hasta lograrlo, así como lo logramos con la maestría en español. Aquí están nuestros datos de contacto, si quieren tomar nota o si quieren tomar foto, porque los estudiantes antes tomaban nota, ahora toman foto o pantallazo. Ahí están nuestros datos de contacto. Y el pastor Ismael complementa la información con datos que les pueden interesar. Muchas gracias, Pastor Alexander. En 1967, en Estados Unidos, pues existen instituciones ya de asambleas de Dios, por ejemplo, institutos y universidad, pero se empieza a percibir una necesidad y es aquellas personas que no pueden acercarse a donde está la institución. De hecho, en Estados Unidos, Asambleas de Dios tiene varias universidades. Una de ellas es Evangel University, que está allí en Springfield, que es donde queda la sede mundial de las Asambleas de Dios. Y se empieza a pensar precisamente en aquellos que están en otros lugares y no les queda fácil desplazarse. Y es ahí donde precisamente en asocio con algunas instituciones se crea inicialmente el Instituto Internacional por Correspondencia para ofrecer programas y servicios a nivel de iglesia local. Y esos materiales, de hecho, pues con las actualizaciones pertinentes y nuevas materias, se sigue manteniendo y son los primeros niveles que la universidad sigue ofreciendo. Este nivel, por ejemplo, del liderazgo a mí me apasiona muchísimo porque precisamente el Concilio de Asambleas de Dios establece este como la escuela de liderazgo oficial por su profundidad y su calidad académica y espiritual también y ministerial que tiene. Y de hecho es una herramienta tan valiosa, tan pertinente, que en muchas otras latitudes está haciendo una bendición muy grande para el pueblo de Dios. Tener presente que pues desde ese momento la universidad ha ido creciendo y actualmente hace presencia en más
de 180 países. Es una bendición para nosotros saber cómo esta serie de liderazgo de servicio cristiano está formando esos pastores que están desarrollando lo que se llama iglesias en casa en la China, en medio de tanta persecución, o como en algunos países donde se está levantando un avivamiento espiritual en países de África, están capacitando a los líderes precisamente con este programa, de tal manera que es muy bonito porque no se sesga a una estrategia y no se sesga en últimas a un contexto únicamente, sino que realmente es la forma también de transmitir la palabra de Dios con principio, con personas realmente de credenciales académicas, pero también de autoridad ministerial que preparan estos materiales precisamente para la iglesia local. Y gracias a Dios, aquí en Colombia también hacemos uso de ese material que otorga como tal un certificado. Estos niveles de iglesia local no tienen créditos universitarios, son certificados, pero que para Colombia es prerequisito para ingresar al seminario bíblico. Entonces, quienes tienen esa expectativa en la ruta académica de las asambleas de Dios, se espera que hagan el nivel de servicio cristiano, luego seminario bíblico y luego avanzarán en la licenciatura en cualquiera de las dos instituciones de la casa, como lo es ISUM o en este caso la Universidad Global. Precisamente el éxito que tiene este programa ya a partir de los años, entonces lleva a que muchos empiecen a solicitar un programa ya no solamente como un curso de formación, sino realmente un proceso acreditado. Y es ahí donde el Instituto Internacional por Correspondencia se une con la Escuela de la Biblia Berea, que es otra institución que forma parte actualmente pues, de la universidad. Se fusionan para crear precisamente un programa de licenciatura que ya lleva muchos años, no solamente en Estados Unidos, sino internacionalmente y aquí, gracias a Dios, en Colombia. Ese programa de licenciatura ha sido un programa bandera, de verdad, que ha sido de bendición, porque aquí en Colombia el desafío que tenemos es que a nivel cristiano y pentecostal no se cuenta con realmente oportunidades académicas. Decíamos hace un momento, y es en serio, pues el hecho de llegar a un doctorado es una bendición, pero pues muchas veces se tiene que hacer uso pues de instituciones cristianas, pero no del mismo corte teológico. ¿Por qué? Porque pues a veces la oferta no es suficiente. Pero cuando se desarrolla el programa de licenciatura y cuando se presenta el título ante el Ministerio de Educación para decir queremos que ese título sea reconocido en Colombia, damos gracias a Dios, pero celebramos que sea una institución de asambleas de Dios de la casa la que recibe precisamente ese concepto favorable para convalidación de títulos. Aquí vale la pena entonces aclarar ello. Cuando el título de la licenciatura, una persona gradúa, entonces presenta sus documentos ante el Ministerio de Educación para hacer el proceso que llama convalidación de título. Básicamente sería decir, yo estudié con una universidad en Estados Unidos y quiero que el título sea reconocido aquí en Colombia. Generalmente habrían tres posibles respuestas de parte del Ministerio de Educación. La primera de ellas es una negativa, diciendo no, la institución no tiene acreditación o el programa no es válido aquí, pero ese no es el caso de la universidad. La segunda alternativa que puede darse es que digan, bueno, sí, la universidad existe, el programa tiene sus méritos, pero no cubre los créditos o las expectativas suficientes para un pregrado. Entonces buscan una universidad para que les homologuen y terminen el programa en una universidad local. Ese tampoco es el caso de la universidad. Gracias a Dios, la tercera respuesta es el concepto favorable para que todo aquel que obtenga su licenciatura con la Global pueda presentar documentación y reciba una resolución directamente del Ministerio de Educación, que era precisamente la que nuestro pastor Alexander estaba manifestando. Entonces podemos saber con ello que son programas pentecostales de alta calidad, pero también reconocidos a nivel nacional, que era lo que se estaba mencionando. Y la medida precisamente ha ido empujándose, ya teniendo la licenciatura, se extiende al programa de maestría, estaban los programas en inglés, ya está en español, ya se puede trabajar y por eso estamos en ese camino dispuestos al doctorado. De tal manera que es una bendición poder hacer parte de la Universidad Global, sabiendo que es de la casa, que es de Asambleas de Dios, que no tendremos simplemente que llegar a decir, bueno, ¿será que esto sí lo recibo o no? En el ejercicio académico sí, uno tiene muy buenos maestros con una teología muy interesante, pero que nos tenemos que aplicar el principio bíblico de analizarlo todo y retener lo bueno y conservar el fervor pentecostal cuando estudiamos en Dallas. Pero con la Universidad Global tenemos la tranquilidad de que es la palabra de Dios, pero con ese énfasis pentecostal precisamente para que como pueblo de Dios y como pueblo pentecostal podamos presentar defensa delante de todos aquellos que demanden razón de nuestra fe y del por qué creemos
en la obra del Espíritu Santo. Sabemos que creemos en Él, ¿por qué? Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por esa experiencia sobrenatural, pero qué bueno que esa experiencia esté acompañada de una firmeza bíblica y doctrinal para afirmar nuestra fe. Pastor Alexander. Gracias, su merced. Ninguno de los presentes puede decir, ya terminé de estudiar. Veo varios rostros jóvenes, nuevas generaciones de discípulos, y es necesario que vayamos al seminario bíblico, pero también es necesario la licenciatura, la maestría, el doctorado. El acceso a la educación ha cambiado definitivamente. Y hoy tener un pregrado equivale a lo que hace 15 años era ser bachiller. Hoy tener un pregrado no es garantía de nada. Es necesario tener especializaciones, es necesario tener posgrado, es necesario avanzar. El mundo avanza muy rápido y la teología también. Y entonces por eso la Universidad Global es respuesta a estas necesidades de capacitación del liderazgo, del pastorado dentro de la iglesia local para estar a la vanguardia de las demandas de un mundo que necesita la respuesta del Evangelio, pero argumentada, que necesita recibir el mensaje del Evangelio, pero presentar defensa de nuestra fe. Entonces, para eso hay que estudiar. Ninguno de los presentes puede decir, ya terminé de estudiar. Pastor Marvin, no sé si pasamos a las preguntas y respuestas o si desean algún otro tipo de información puntual. Am, Pastor Alex, antes de preguntas y respuestas, quiero pedirle a Jonathan Murcia que nos hable un poquito de las personas que están conectadas de distintos lugares. Él les ha invitado al programa, entonces Jonathan, háblanos de las personas que están conectadas para que los pastores Ismael y Alexander puedan saber también de que hay personas con expectativa de prepararse, de servir al Señor y han considerado seriamente una de las universidades de tantas que tienen las Asambleas de Dios, que en este caso es la Universidad Global para estudiar. Gracias, pastor. Saludos, doctor Ismael, director Alex. Y bueno, aquí está el grupo de liderazgo de la iglesia, muy juiciosos. Y los que están conectados son estudiantes de teología de la Academia de Pensamiento Cristiano, es una academia online. Ellos ya vienen estudiando, o sea, ya tienen un bagaje en soteriología, en filosofía, en literatura cristiana. Y muchos vienen de trasfondo pentecostal carismático, pero pasaron por una temporada en donde querían formación, pero lo ofrecía, ¿qué? Los seminarios bautistas, los videos de YouTube, Internet, creadores de contenido. Y bueno, nos encontramos en comunidad de Internet, pero han entendido de que, pero espera, la teología pentecostal sí tiene algo que ofrecer. Entonces, de la mano del pastor Marvin, que nos ha acompañado, de profesores, decimos profesores, Gordon Fee, Craig Keener, todos esos maestros que realmente admiramos mucho, hemos estado reflexionando y hemos llegado a conectarnos a través del pastor con el seminario de la Global de Asambleas de Dios, y por eso ellos, la mayoría están acá. Ese es como nuestro background, todos. Somos como una especie de pentecostales y algunos de tradiciones bautistas, pero continuistas, con experiencias llenas del Espíritu Santo. Ese es el contexto y bueno, esos son los invitados. Gracias, pastor, por darme ese contexto. Ellos también van a estar haciendo unas preguntas a través del chat, también pueden prender su micrófono. También aquí hay hijos de pastores. Aquí hay pastores ya asociados, hay gente liderando iglesias, entonces ya vienen con un background teológico. Muy bien, listo. Gracias, Jonathan. Sí. Contarte un poco, pastor, y a todos los amigos de la Academia de Pensamiento Cristiano, que aquí está presente el liderazgo o gran parte del liderazgo de la Gran Comisión Comunidad Cristiana Integral de Valledupar. Hay graduados del seminario de las Asambleas de Dios acá, de nuestra iglesia. Pastora Noemí, nos ayuda tú que dirigiste la extensión.
de nuestra iglesia tenemos como 8 graduados del seminario de las asambleas de Dios, y sabemos que para ellos hay algo así como segundo título universitario, ¿cierto? Ellos entran en ese programa y creo que la gran mayoría de los que están aquí son profesionales con maestrías, con especialidades. Hay médicos, abogados, pedagogos, contadores, psicólogos, eh, ingenieros de distintas áreas. Entonces tenemos un grupo selecto. Varios no pudieron llegar, pero hubo gente que me escribió y me dijo, pastor, no estoy en la reunión, pero yo me inscribo en la universidad. Entonces, por eso fue una genial idea de Jonathan Murcia, que grabemos la reunión para poderla compartir con ellos, para no estar como repitiendo, sino que ellos vean esto y nos sirve. Entonces, realmente estamos emocionados. Queremos que el Señor nos ayude a lograr esto. Va a ser todo un proceso, y con la disposición que tenemos de guiarles a ello. Entonces, bueno, van a arrancar las preguntas. Ya tenemos paqueticos aquí impresos de algo de la información que ustedes proyectaron, pero también los formatos de inscripción, Jonathan, y entonces eh, los pastores nos los hacen llegar también para que los que están conectados lo reciban en formato digital, ¿no? De los que se van a inscribir para la universidad. No sé si aquí se puede hacer esto, creo que sí, y Jonathan también los comparte vía Sí, WhatsApp. en WhatsApp, correcto. Entonces, preguntas Pastor, si me o permite, algo más por decir, sí, señor. sí, ya que mencionó los dos grupos, la segmentación de la población que hizo, uno, entonces, los graduados del seminario bíblico. Por el hecho de ser graduados del seminario bíblico de las asambleas de Dios, tienen un proceso de homologación para la licenciatura en la cual les homologamos el 50% de la licenciatura en Biblia y Teología. Esta homologación es directa, esta homologación es gratuita, porque cuando se hacen homologación entre instituciones pares, a veces se homologa el tiempo de estudio, pero hay que pagar los créditos que se homologan como si los hubieran estudiado. Entonces se gana tiempo, pero hay que hacer una inversión grande de dinero. En este caso, esa homologación es totalmente gratuita para entrar más o menos a la mitad de la licenciatura y de allí continuar los estudios. Entonces, las 8 personas que mencionó que son graduados del seminario bíblico, los estamos esperando para que hagan uso de esa homologación y de esa oferta de homologación gratuita por el hecho de ser egresados del seminario bíblico que es de Asambleas de Dios. Y respecto a los que tienen un pregrado en cualquier otra área, entonces, Pastor Ismael, infórmenos por favor cuál es el manejo que se le da. Muy bien, muchas gracias. La universidad, al tener ese carácter académico y civil, entonces permite recibir créditos de cualquier tipo de pregrado. Aquí vale la pena también hacer una salvedad, entendiendo también que hay distintos países representados acá. En Colombia, cuando nosotros hablamos de licenciatura, estamos siempre sesgados a la idea de maestros. Ese no es un estándar internacional. El concepto de licenciatura básicamente es que tiene licencia para, de tal manera que lo que en Estados Unidos podría ser, digamos, niveles como el bachelor, vendría a ser para nosotros un pregrado. El título es ese, es licenciatura en Biblia y Teología, pero lo veríamos como un pregrado, como un profesional en teología. Y por eso, al ser profesional, entonces puede recibir créditos precisamente de cualquier carrera universitaria. Esto tiene una gran ventaja en cuanto al tiempo y en cuanto al dinero, porque se puede recibir la documentación para aplicar, y tendría también un generoso descuento, sí, una generosa homologación, descuento en el número de créditos que debe cursar en el programa. Naturalmente, con ello pues perdería parte de la información y del conocimiento que el programa ofrece, pero es posible. Es una homologación que alcanza también casi al 50% de los créditos. Dependerá como tal del perfil. Esas personas que tengan el pregrado y tengan el seminario bíblico pueden entregar los documentos de ambas instituciones, y la universidad establecerá entonces cuántos créditos le homologa en total, para saber entonces cuántos créditos quedarían vigentes. El estudio de la licenciatura son 144 créditos.
Esto representaría en promedio 5 años de estudio, es decir, 10 semestres como un pregrado. De tal manera que ¿cuánto tiempo tardarían? Pues el que desarrolla todo el programa con el ritmo académico que proponemos, en 10 semestres terminaría, pero quienes tengan como tal título universitario o de seminario, entonces pues se puede acortar fácilmente al 50%. Es un beneficio que vale la pena aprovechar. Y una última información antes de ir a las preguntas es el área económica, que igual me van a preguntar, entonces me adelanto. Em, a ver, lo pongo en perspectiva. Un crédito académico de licenciatura de la Global University en Estados Unidos tiene un costo de $156 cada crédito académico y las materias son de 2 o de 3 créditos. Sin embargo, para Latinoamérica, la Global está por parte de misiones foráneas de Asambleas de Dios de los Estados Unidos y entonces hay una rebaja sustancial de esos precios para decir que en Colombia y para Latinoamérica el costo está en $20 por crédito académico y las materias son de 2 o de 3 créditos. Si comparamos estudiar en la Global en Estados Unidos, es elitista, es algo para personas con mucho poder adquisitivo. Sin embargo, para Latinoamérica ya tiene un descuento bastante significativo por bajar de $156 el crédito a $20 el crédito académico. Adicionalmente, se estudia una materia a la vez. No les pedimos que paguen el semestre, sino que paguen esa materia que estudian. Cuando terminan de estudiar esa materia, matriculan la siguiente. Entonces, en sí mismo, esto es un sistema de financiación en el cual no tienen que pagar ni toda la carrera de entrada, ni todo el semestre de entrada, sino materia por materia. Cada estudiante pone su ritmo. Sugerimos un ritmo para que no se eternicen estudiando, pero en la medida que cada uno aplique sus técnicas de ser autodidacta, sea juicioso con el estudio, entonces en la misma manera, en el mismo ritmo que va estudiando, va pagando. Entonces no se constituye en una carga de cuánto me vale el semestre o cuánto me vale el bimestre. No, es materia por materia la que se va estudiando. Entonces, esas son dos buenas noticias en el área académica en cuanto al significativo descuento que tenemos para Latinoamérica y dos, en cuanto a la financiación que hay en el solo hecho de ir pagando materia por materia y no tener que pagar en bloque. Habiendo dicho eso, sí vamos con las preguntas. Entonces, tengo aquí abierto el chat. Tengo que salir Por a la mes. universidad. Esa no es una pregunta. Eh, el ritmo sugerido es una materia por mes, ¿correcto? Sí, señor. Para no eternizarse, entre comillas, y permitir que una persona de un segundo título universitario, ese ritmo quizás concluya en 2 años y medio más o menos su programa. Creo que la mayoría de personas que están aquí presentes van por el segundo título universitario, ya que, como dije, son profesionales, hay unos graduados de seminario bíblico, además hay graduados de seminario bíblico y además de eso tienen títulos, otros títulos civiles. Entonces, creo que el tema es eh, muy de cada quien, pero en promedio va a dar lo mismo en cuanto a segundo título universitario. Y está claro que el que solo tiene secundaria, pues empieza todo su programa como debe ser. ¿Es así? ¿Lo podemos confirmar? Así es, sí, señor. Hay una pregunta interesante, pastor, para alguien que vive en Puerto Rico. Como ese es un estado asociado de la Unión Americana, seguro está preguntando que si se lo van a cobrar como americano, se lo van a cobrar como, como latino. Entendí que la División de Misiones Foráneas de las Asambleas de Dios ofrenda entonces para que se pueda estudiar. O sea que es una oferta misionera de la organización en este sentido. Entonces yo creo que hay que responderle a Ana, que está en Puerto Rico, y de ahí pues ya que todos aquí hagan las preguntas que tienen que hacer, yo cierro la boca.
Bueno, ahí entonces hacer la observación. Precisamente decíamos, la Universidad Global hace presencia en más de 180 países en el mundo. Y de verdad que es una bendición muy grande, porque quien debe desplazarse por algún motivo hacia otro país no interrumpe su proceso académico, sino que sigue conectado a la universidad. Esto digamos pues que hoy en día con la ventaja de la virtualidad y los sistemas pues digamos que facilita, pero incluso en zonas misioneras, por ejemplo, donde el Internet no favorece, no interrumpe procesos. Nosotros como tal, pues hacemos parte de la Oficina Nacional Colombia, de tal manera que lo que nosotros podemos hacer en el caso de la estudiante en Puerto Rico es enlazarle con el representante allí en la zona, en el territorio, para que pueda entonces desarrollar el mismo programa, pero pues digamos que la tutoría, el acompañamiento sería la oficina de la universidad que está más cerca al domicilio del estudiante. Sin embargo, en la mayoría de casos, no recuerdo ahorita si Puerto Rico como tal maneja, pero generalmente para Latinoamérica el valor es muy similar. Hay algunas excepciones de pronto a la baja, como encontramos pues estudiantes en Cuba, estudiantes en Venezuela, que pues por las condiciones económicas pues realmente tienen un subsidio mayor. Sin embargo, para la mayoría de países latinos el subsidio pues igual es amplio y yo creo que aplica allí también a Puerto Rico. Siguiente pregunta dice, hola, ¿se apostillan los títulos extranjeros? Sí, estudiando en la oficina más cercana al domicilio del estudiante. Eh, si la persona tiene dos títulos universitarios, los dos sirven todo lo que la persona haya estudiado. Tuvimos un estudiante que Pastor, eh, señor, sí, qué pena, pastor. Creo que señor. la persona de Chile que está escribiendo, quizás lo que está preguntando es si en el momento de la homologación debe entregar apostillados sus títulos a la universidad para hacer el proceso de homologación. En este caso, OSI Global no pide que esté apostillado. Bueno, eh, perdón, interrumpo. En ese caso, la universidad sí pide que los certificados sean oficiales. Entonces, para todos los que son de seminario bíblico o de universidad, ¿qué se haría en este caso? Ustedes irían a la universidad y solicitarían un certificado de estudio. La clave sería físico original reciente. Esa es, digamos, la máxima. Físico original reciente. Después de pandemia hay muchas instituciones que han aplicado pues a entregar certificados mediante QR, enlace, correo electrónico, pero la universidad precisamente por la acreditación, porque la universidad cuenta con la más alta acreditación en cuanto a educación superior a distancia se refiere, entonces necesita que los certificados vengan en este formato. Ustedes hacen la solicitud, el pago que corresponda. Hay algunas universidades que de pronto es un poco más oneroso, otras más económicas, pero en últimas, con el beneficio de los créditos que le van a homologar, vale la pena sacar el certificado. Entonces, los estudiantes aquí en Colombia lo solicitan, nos lo hacen llegar a la oficina en el país. En este caso, digamos, cuando está en Chile y quiere estudiar, tiene pues uno el contacto con la oficina más cerca a él en región, pero si por alguna razón no se puede enviar el certificado, lo que se hace es una dispensa para que la universidad lo envíe directamente del correo institucional de la universidad al correo institucional de la Universidad Global en Estados Unidos para poder hacer el estudio de homologación. En ese orden de ideas como tal, no necesitaríamos el apostille del título, sino el certificado directamente de la institución. De hecho, hay ocasiones en las que las universidades nos envían eso directamente a nosotros, no se lo envían al estudiante, sino a nosotros en sobre sellado. Es directamente la certificación a nosotros, pero no se necesita el apostillaje. Siguiente pregunta del chat dice, si la persona tiene dos títulos universitarios, ¿los dos sirven? Estaba a puertas de hacer eh, de referir el caso de un estudiante que su estudio no teológico lo hizo fue con psicología y él tenía licenciatura en psicología, maestría en psicología y doctorado en psicología, pero ahora quería estudiar teología. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recibimos nosotros los documentos y de todos los títulos que la persona tenga, se le hace el estudio de homologación.
De hecho, no lo hacemos nosotros. Nosotros metemos eso en un sobre y lo mandamos a Springfield. Springfield hace el estudio de homologación y nos devuelve a nosotros los resultados del estudio. Eh, mm, Generalmente, algo serio entre instituciones pares es que lo máximo que se homologa de una carrera a otra es el 50%. Es difícil que suba ese porcentaje a 60, a 70, pero sí se tiene en cuenta todo lo que el estudiante ha estudiado para ubicarlo en un buen porcentaje de homologación. Sin embargo, esa decisión es nuestra. Entonces, ante la pregunta, si la persona tiene dos títulos universitarios, ¿los dos sirven? Sí. Todo se mete en el sobre, todo va en el paquete para ir al estudio de homologación. Si se homologa el título civil, puedo tomar de todas formas más créditos extras. Ejemplo, si se homologa el 50%, puedo tomar más del 50% de la licenciatura. Sí, inclusive tenemos materias opcionales que de acuerdo al interés del estudiante también puede optar por ellas para estudiar de acuerdo a sus intereses y necesidades. Ujú. Y en el evento de cursar todo el programa y después querer, ya no por créditos universitarios porque completaría el programa, pero quiere tener los materiales, podríamos como tal entonces, pues facilitarle el texto para que pueda desarrollarlo como un estudio independiente. Estudio, Bueno, vamos libre. a, disculpen, Pastor, vamos a rotar una pregunta en el chat y una pregunta presencial para que, ¿les parece? Perfecto. ¿Alguien tiene preguntas? Si tienen, pues. O ya todo claro. Seguro. Yo tengo una duda. Si una persona, perdón, si una persona tiene una maestría, por ejemplo, en una ciencia, en ciencias humanas, ahí está la posibilidad de que pueda homologarse más del 50 o es difícil. Es difícil. Lo máximo que se homologan entre instituciones pares es el 50%. Y como estamos hablando, Ok. cuando hablé de egresados del seminario bíblico, ahí estamos en el top de lo homologable. Ah, ok. Pero aquí estamos hablando de pregrados en otras áreas. Entonces, Ok. la licenciatura que se ofrece es en teología. Entonces, la fuerza debe estar Ok. en la teología y los pregrados seculares, pues su fuerza no es en teología. Vale. Perfecto. Sí, bueno, yo hablaba de posgrados, pero entiendo que es lo mismo. No hay más preguntas aquí en la audiencia. Todo claro. Listo. Entonces sigamos con los que están aquí en el chat. ¿Joca tiene algo que decir? ¿Joca? Sí, yo tengo dos dudas. Ah, La primera, decían que más o menos se podía cursar una materia por mes y que a este ritmo se acabaría en 5 años, ¿no? Pero ¿qué pasa si una persona, en lugar de ir al ritmo de una materia por mes, acelera un poquito? O sea, ¿se puede reducir ese tiempo o tenemos que esperar a que se cumpla el plazo del mes para comenzar la siguiente? El estudio es totalmente autodidacta. No está circunscrito a inicio de clases. El estudiante puede iniciar en el momento en que él quiera y debe ponerle el ritmo que él pueda. Eh, Ah, ok. Cuando damos una inducción de estudio autodidacta en el cual se le insta a que aparte una hora en el día, una hora diaria a estudiar, que ubique un buen espacio, que ubique un buen horario y que un buen ritmo sería al cabo de estudiar una hora diaria. Estudiando una hora diaria va a sacar una materia en el mes. Si ya el estudiante puede acelerar ese proceso y puede dedicarle más tiempo sin demeritar su calidad académica, sin demeritar el estudio que está haciendo. Es decir, no es solamente contestar el examen final, sino de verdad leer los textos, de verdad estudiar. Entonces podría hacerlo en menos tiempo, pero con los parámetros que acabo de mencionar. vale. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta en micrófono ahí? Vale, si no seguimos con las del chat. En el chat hay un montón. Ah, bueno. Una pregunta que se hace acá es, ¿hay que pagar una, aparte de los créditos, hay que pagar una matrícula inicial?
Sí, pero es algo ínfimo. ¿En cuánto está, pastor? Ok. 192.500 pesos para este año. Eso es En prácticamente dólares sería ya. que como, ¿cuánto? Como $23. Sí, es algo. Sí, más o 92.000. sí, como 23, 24 192.000. dólares. Sí, Ahí, generalmente la matrícula se hace un pago al inicio, no tiene que volver a pagar la matrícula. La única razón por la cual solo tiene paga. que volver a asumir es que interrumpiera estudios por más de 6 meses, que no inscribiera materia, que no avanzara el Ah, proceso, queda inactivo. Para retomar tendría que volver a matricular. claro. Mientras tanto, sería solamente ese pago inicial y de ahí en adelante, pues el pago de las materias. ¿Hay alguna plataforma que ustedes usen para hacer ese seguimiento? ¿O cómo es el seguimiento de estudiantes? La metodología como tal no es virtual, uno de los compañeros estaba preguntando, no es virtual, no hay una plataforma que soporte, sino que es a distancia. Se trabaja a partir de textos, de Ah, libros, ya. que son guías de estudio. Entonces, lo que hace el estudiante es inscribirse con nosotros, nosotros enviaríamos el texto a su domicilio, es una de las razones también por las Se cuales, fue el audio, ¿me escuchan? pero no soy yo el final, no soy yo el final. Les reitero, No sé si una de las ustedes. razones también por las Ahora sí, cuales ahora sí. bien, por las cuales abordamos los estudiantes dentro de Colombia es también precisamente por el manejo de los textos. Entonces, el estudiante recibe el Vale. material y va desarrollando su estudio entonces de manera autodidacta. Nosotros estaremos prestos siempre para desarrollar acompañamiento, que puede ser pues mediante los canales de comunicación habitual, como es el correo electrónico, WhatsApp o telefónicamente. Y si el estudiante tiene alguna duda o alguna inquietud en cuanto a procedimientos o contenidos, se puede programar sesiones de Zoom para poder entonces hacer tutorías que no tendrían costo. Entonces no son obligatorias, no hay clase de estudio, aunque valdría la pena decir, si ustedes como estudiantes quieren organizar un grupo de estudio para inscribir la materia y trabajar simultáneamente, eso en la experiencia, pues para muchos motiva como tal y de alguna manera genera una sana presión Claro. de grupo para inscribir. Entonces sería una ventaja, pero el estudio de alguna manera es directo, reitero, cuando hay inquietudes en procedimientos o contenidos, se puede programar una tutoría vía Zoom y con mucho gusto estaremos atentos para orientarles. Perfecto. Sí, doctor Alex. Sí, Alex, ¿ibas a decir algo, me parece? ¿O sigo con las preguntas? Iba a continuar con las preguntas del chat. Dice Dale. espectacular que piensen en facilitar a los misioneros. Ahorita mismo estoy en la selva del Amazonas del Internet. Es malo. De hecho, con Dynamis, que es la Dirección Nacional de Misiones de las Asambleas de Dios, la Global es el material de estudio. Graduamos en una promoción a una misionera que estaba entre etnias en el Amazonas, que bajaba al pueblo, recogía los libros y se internaba en la selva meses. Después regresaba a Leticia para presentar los exámenes y de esa forma estudió toda su licenciatura y en un viaje que Mi hizo aquí a celular está Bogotá, desconectado. en un El viaje mío que hizo está. aquí a Bogotá, la graduamos. Entonces, es una herramienta muy útil para el que está en el campo misionero porque no necesita desplazarse a ningún lugar, no necesita cumplir horarios y ni siquiera necesita internet. Puede con los libros estudiar en el rincón del mundo que esté. Tengo un título universitario de Ok. Venezuela, pero no está postillado y no hay posibilidad de hacerlo por un problema en mis papeles. Hay una pregunta acá de, perdón, pastor, hay una pregunta aquí de una, para que rotemos, Laura. Dale. Hola, buenas noches. Quisiera saber si hay como, por ejemplo, yo quiero estudiar una maestría, pero tengo que hacer primero la licenciatura con la Global para poder acceder a la maestría. Solamente si tienes una licenciatura en teología, podríamos considerar la posibilidad de recibirte en la maestría en teología. ¿Tú la tienes? ¿No la tienes? Ok. Sí, si tú tienes licenciatura por ejemplo, eres profesional en psicología, se puede hacer una homologación del 50 máximo. Parece que es, me parece. 50 máximo. Ajá, Pero exacto, para iniciar licenciatura. al programa de licenciatura y una vez gradúes de la licenciatura en teología, tienes acceso a la maestría en teología. Sí, pastores, me permiten y la sala. Hay una cosa muy interesante y es que este es un título internacional. No sé si alcanzamos a dimensionar
que tener un pregrado de los Estados Unidos. En este caso es un bachelor realmente. Es una cuestión que abre puertas para personas que tienen una visión global, para personas que quizás tengan una aspiración más adelante irse a los Estados Unidos, a Europa. Por ejemplo, en España, la oficina de esta universidad es muy fuerte y tiene también esta acreditación. Entonces, para personas que tienen una visión misionera o que se van a dedicar a otra cosa, esto sería muy importantísimo en estos tiempos de migración, que hay mucho movimiento migratorio, ¿no? No quiero despertarles una ambición y crear una falsa expectativa, pero aún esto facilita cosas como visa. O sea, es algo que que no es lo que digo que ofrece la universidad, pero como para ponerlos en contexto, cómo esto realmente puede ayudar a las personas que tienen una visión de quizás irse a trabajar al norte mismo, ¿no? Ahora, en el caso de las asambleas de Dios, que creo, el último dato que manejo es que estamos, creo que en 6 naciones más que la ONU. Entonces, saber que cualquier título, sí, estamos en 6 naciones más que la ONU. Entonces, saber que cualquier título de las asambleas de Dios, del seminario o en este caso de la universidad, es totalmente válido para una persona que vaya a ejercer ministerio y más si tiene las credenciales, por ejemplo, de las asambleas de Dios. Dos cosas más, pastores Alex e Ismael. Ustedes manejan el trabajo, dan la asesoría con todos los estudiantes, los que están en Valledupar, los que están en otras ciudades y sabrán cómo direccionar a cada estudiante que está en otras naciones para que se pueda hacer el proceso. Pero escuché algo muy interesante que dijo el pastor Ismael y que se puede organizar algunas cosas con plataformas como Zoom para orientar y todo esto. Nosotros aquí en la iglesia, en el caso del pastor Marvin y la pastora Noemí, le vamos a ofrecer a los estudiantes que están aquí también refuerzo. No es, nosotros no somos funcionarios de la universidad, pero estamos dispuestos a ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a reafirmar las cosas y lo vamos a hacer de corazón. Entonces las personas no van a estar solas en este proceso y sé que con la gente que viene conectada en la Academia de Pensamiento Cristiano, vía Zoom también se podrá hacer refuerzos. Así que la idea es que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea serio, pero que también sea muy ágil para las personas, ¿no? Decirle a los pastores que estamos ideando una cosa para que también nuestra gente que tiene aspiraciones con credenciales en la Asamblea de Dios tome también la formación con el seminario bíblico. Hay algo que vamos a hacer en su momento y que creo que lo diremos luego a ellos, pero para que los pastores tengan también enterado que vamos con las dos instituciones, ¿ah? Muy bien. Así que bueno, Perfecto, otras pastor. preguntas. Muy bien. Quiero una reacción respecto a lo que su merced dijo. Uno, pues que de Valledupar em, tenemos firmado el convenio de Centro de Aprendizaje de la Global con la Iglesia, la Gran Comisión. Entonces, ese está vigente. Dos, que también cuando su merced hablaba de esta aldea global, otra de las opciones que tenemos con la Global es ir a graduar a Springfield. Hacemos la cumbre mundial de Global University ahora del 1 al 4 de junio. Tenemos esa cumbre global y cuando estamos allá 3 días de negocios, pero se finaliza con la ceremonia de graduación en la cual en la última que yo estuve, graduó mi esposa de licenciatura en Biblia y Teología. Estuve allí con el pastor Ismael, eso fue hace 2 años, 2 años, y habían personas de 23 países graduando de Berea, graduando de licenciatura, graduando de maestría y graduando de doctorado. Así que eso fue, habían personas de Asia, de África, de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de todo lado. Así que eso fue un adelanto del cielo. Todos los idiomas, todas las culturas, los profesores, algo espectacular a lo que se tiene acceso el estudiante de la latitud donde estudie,
dice, ok, obtuve mi título, pero quiero recibirlo en Springfield. Y se va y Springfield, la universidad, da cartas para solicitud de visa en caso de que no la tenga y esas cartas son benditas. Eso no he visto el primer caso de alguien que haya llevado carta de la Global solicitando visa y que se la hayan negado, porque es una universidad seria y la universidad está solicitando la visa para que el estudiante vaya a graduar en el alma mater de la universidad. Entonces, eso también para tenerlo en cuenta. Hago una salvedad allí, nada más con paréntesis. En el chat escribí el website, la página de la Universidad Global, sobre todo para los estudiantes que no están en Colombia y quisieran consultar directamente a la página para pedir información acerca de la oficina de la universidad más cercana. Entonces, igual que es www.globaluniversity.edu. Entonces pueden hacerlo. También está allí también el correo electrónico de la oficina aquí en Colombia, que es universidad global arroba AD, A de asambleas, D de Dios, adcolombia.org. Lo puede tomar de ahí, pero reitero, universidad global arroba adcolombia.org en el evento en que quizás no respondamos ahora la pregunta que tenga o que más adelante tenga otras inquietudes para pedir información, con mucho gusto. Solamente ese paréntesis mientras seguimos con otras preguntas. Otra pregunta del chat dice, ¿cómo podría aplicar a maestría si ya tengo estudios teológicos? Pues tenemos que hacer el estudio de qué título teológico tiene, de qué nivel está y de qué institución educativa, si es acreditada, porque más abajo hay una de Jucum. Entonces hay que considerar el hecho si esta institución es acreditada, porque como nosotros vamos por Ministerio de Educación, todo tiene que ser instituciones acreditadas. Tengo el fondo negro del Yo hice esa título de... pregunta, no sé si pueda ampliar la pregunta. Si yo cuento con estudios en el Seminario de las Asambleas de Dios en el Perú, ya concluidos, y quería aplicar a la maestría, si es posible, sin aplicar, qué requisitos me pedirían para poder aplicar directamente esta maestría de Global University. También tengo un pregrado en ingeniería más ello, y también cuento con estudios concluidos de una maestría en teología ah, de una institución aquí en Perú. Entonces, si eso me puede acreditar para poder aplicar a la maestría directamente, sin, no sé si fuera posible o se puede evaluar el caso. Existe la posibilidad, una vez nos pases los certificados oficiales, entonces estudiaríamos el caso y te daríamos razón, pero entonces ya es un estudio particular para Ah, ok. poderte darte razón al respecto, pero sí, cuando ibas hablando solo de egresado del seminario bíblico, Perú gradúa con 106 créditos, entonces no te alcanza para pasar a maestría, sería licenciatura. Pero cuando ya mencionas una maestría en teología de otra institución, pues ahí sí ya entramos a ver con cuántos créditos graduaste, qué institución es y haríamos el estudio del caso. Muchas gracias. ¿Ok? Dice, tengo el fondo negro del título universitario, no entiendo el término fondo negro, y el original bachiller de Venezuela, pero sin apostillar. Si tiene los títulos, necesitamos certificados recientes, no es necesario apostillar. La homologación de títulos civiles de enfermería e ingeniería se debe pagar, Pastor Ismael. Generalmente cuando el estudiante presenta toda la documentación en el momento de la matrícula, entonces ahí también hay una pregunta de cómo es el proceso. Sencillo, reúne la documentación, ahí físicamente los que están con el pastor Marvin, o si usted escribe al correo electrónico podemos enviar la información. Los documentos son básicos: fotocopia de la cédula, el documento de identidad, fotocopia autenticada del diploma de acta de grado de bachiller. Obviamente pues hay que mencionar que para la licenciatura debe ser bachiller, ¿sí? O secundaria o el nivel equivalente en el país que esté, porque pues es la plataforma para entrar a un título universitario, ¿no? Eh, Necesitaríamos pues la solicitud de ingreso que diligencia y Bien. un formato para inscribir la primera materia.
En cuanto a los certificados de estudio, lo mencionábamos entonces, tiene que ser un documento físico original reciente, esa sería la base. Si hubiera alguna variación, de pronto pensando en los compañeros que son de Venezuela, es cierto que las dinámicas a veces son complejas. Ah, no. No podríamos Licenciatura. asegurar como tal de títulos del exterior al no tener el conocimiento, pero lo que nosotros podemos hacer es que si están en Colombia y se van a inscribir, pues pueden entregar los documentos, lo enviamos a Estados Unidos y ya la oficina internacional como tal, el departamento pues de convalidaciones nos indicaría los certificados son válidos o no, si la institución es acreditada o no, si tiene una experiencia previa de un título o cuál sería el paso a seguir. Entonces, reúnen los documentos, nos los hacen llegar, cancelan el valor correspondiente pues a la matrícula y a la primera materia, entregamos el material y arranca. Arranca. Preguntaba alguien también allí, que ¿cuándo es el próximo ciclo? Debido a que nosotros no tenemos salones de clases, no tenemos docentes, entonces no estamos limitados a una fecha exclusiva de inscripción. Simplemente usted entrega los documentos, cancela la cuota y en ese momento empieza su semestre, empieza su programa. Excelente, gracias, Pastor, porque vamos un poquito más rápido por temas de tiempo. Ah, Freddy tiene una pregunta rapidito. Buenas noches. Es que tengo acá una preguntita eh, en relación a donde dice el pensum o plan de estudios. El último curso dice tesis o dos proyectos especiales, ¿sí? Entonces mi pregunta es que si en ese contexto existe la alternativa de que se puedan realizar para esa tesis o ese proyecto la posibilidad de adelantar cursos de la maestría. ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas universidades lo hacen. Sí lo hacen. Eh, la universidad manejaba, a partir de las instituciones acreditadoras, manejaba únicamente como requisito de grado la tesis. Pero es cierto que a nivel educativo se ha ido buscando alternativas. En ese orden de ideas, entonces, hace pocos años, se abrió la posibilidad de que el estudiante realice la tesis o realice dos proyectos especiales. Cuando hablamos de dos proyectos especiales, hablamos, por decirlo así, de dos materias no en el formato habitual que encontrarán en la licenciatura, sino que requerirá pues lectura, algo de investigación y presentará. Ya son trabajos preestablecidos y en este caso no serían reemplazables, digamos, por materias de la maestría o similar. En este momento para grado tendría la opción de tesis o de esos dos proyectos especiales que ya están planteados. Y mi recomendación sería que no le tengan miedo a la tesis. Yo gradué con tesis en mi maestría y no morí en el intento. Mi esposa decidió graduar de su licenciatura sin tesis, haciendo las otras dos materias, y cada una de esas dos materias parecía una tesis. Así que no hizo una tesis, hizo dos, porque no son materias convencionales, son materias que muy exigentes. Entonces, desde ya vayan pensando que es mejor la opción de graduar con tesis. De hecho, muchas tesis se convierten en libros. Excelente. Bien, vamos con otras preguntitas del chat para ir cerrando ya. A ver, bueno, Lina, creo que Lina ya, una respuesta a Lina que ha hecho varias preguntas. Vamos, te voy a compartir un WhatsApp para que puedas consultar todas las preguntas que tengas. Ahí hay unos enlaces. Eh, bien. Mm, mm, mm. ¿Tiene un costo el proceso de homologación? Rapidito. Si entregan los documentos en la matrícula, no. Si los entregan posterior, eso afectaría un poco el ritmo porque pues dependería de cuántas materias van cursando. Y ahí sí habría un costo equivalente más o menos como a $50 más o menos que valdría el estudio de homologación. Lo recomendable es entregar todos los documentos al inicio. Perfecto. Otra pregunta de Juanca es, ¿cuál es el costo de los textos? Bueno, en cuanto a costos, nosotros globalizamos, voy a hablar en pesos y después para Sí. los que están afuera tendríamos que hacer la Dale. equivalencia. Actualmente la matrícula es 192.500 y el valor de cada crédito es 85.000 pesos, que vendrían a ser más o menos $20. Pues depende del día, cómo amanezca el dólar, ¿no? Dios nos ayude. Ujú. Pero bueno, 85.000 pesos actualmente.
Y la guía de estudio, el texto como tal que se utiliza base, tiene un costo también de 85.000 pesos. Entonces, pensemos en el plano amplio, una materia de 3 créditos, serían 3 créditos por 85, serían 255 más 85 de la guía de estudio, serían 340.000 pesos. Ese sería el valor de la materia, digamos, de 3 créditos. Si es 2 créditos, serían 85.000 menos. Hay solo una materia de un crédito que es la de iniciar, que valdría entonces 170.000 pesos. Pero pensemos en 340, el 340 del valor de la materia incluye los créditos académicos y la guía de estudio. Generalmente las materias le van a pedir un trabajo de un texto complementario. Quizás ese texto usted ya lo tenga o lo adquiriría en librería cristiana. También es cierto que por internet pues ya hay muchas páginas y lugares que se pueden encontrar escaneados pues de forma gratuita, pues no en un asunto de la legalidad de derechos de autor, pero pues usted lo puede conseguir o quizás usted ya lo tiene. Entonces ahí está. Sin embargo, si usted tuviera que adquirirlo, más que un valor adicional, más que un sobrecosto en últimas, pues es un beneficio porque es biblioteca que usted está adquiriendo, ¿no? Es una literatura que usted está aprovechando y queda para usted, queda en su casa. Es un libro que usted va a comprar, entonces realmente es un beneficio también. En ese orden de ideas como tal hablaríamos entonces de 340.000 la materia. Si estamos hablando entonces de una materia por mes en el semestre, entonces estaríamos hablando más o menos como 2.100.000 pesos. Tenga presente esto, 2.100.000 pesos. Y perdón los que están afuera, disculpen, pero pues después buscamos la equivalencia, me escriban al correo y hacemos equivalente. Un semestre de una universidad privada de 2.100.000 pesos, ¿en dónde lo encuentra? En ninguna parte. En ningún lado. Ahora, 2.100.000 que incluyen los textos de estudio. ¿En dónde encuentra eso? ¿Sí? Ahora, que tiene la titulación internacional también la acreditación, entonces realmente sale bastante económico. Como dijo el pastor Alexander, efectivamente, pues usted no tiene que pagar la totalidad al inicio, sino que hace el pago. Lo ideal es trabajar una materia mensual, pero si de pronto necesita algo más de tiempo, puede tomar la materia. Entonces hay muchos estudiantes y el promedio realmente es que algunos hacen materia cada 2 meses. Listo, puede hacerlo. ¿Eso qué implicaría? En el beneficio económico de que no pagó 2.100.000 por el semestre en ponderado, sino a la mitad. En cuanto al tiempo, extendió el proceso pues al doble. Entonces digamos que cada estudiante maneja su ritmo. Pero esa sería básicamente la metodología de trabajo. Ya para las preguntas específicas de otros países, pues tendríamos que mirar y hacer la conversión, pero simplemente piensen esto, un crédito vale $20, es decir, una materia más o menos valdría $80, ¿cierto? Entonces, $80 cada materia. Es como un equivalente para hacerlo. Excelente. Muy bien. Sí, más o menos como 80, $90 cada materia con su libro, con su guía de estudio. A mí me parece que no he conocido algo homologado que se compare. Pregunta también que si cualquier otro título puede ser o tiene que ser específicamente licenciatura. Entendí que cualquier título civil de pregrado sirve porque, ¿verdad? Sí. Y listo. Creo que cualquier pregunta específica que faltó, vamos a facilitar los correos por el tema de tiempo, que aquí la gente trabajó todo el día y ya la tenemos un poquito saturada. Pastor, palabra final, por favor. Quiero agradecer a nuestros hermanos que se han conectado de distintas ciudades de Colombia y de Latinoamérica. El Señor les bendiga, ánimo, fuércense. La universidad está dispuesta a acompañarlos a través de nuestro líder, el el pastor Ismael, y lo que nosotros podamos hacer como colaboradores lo haremos con mucho gusto también. Decirles que esto realmente son unos costos misericordiosos, bondadosos, llenos de toda gracia. Claro, hay que hacer esfuerzos, pero no tanto como pagar estos créditos como si estuviéramos en Estados Unidos o cualquier otra universidad latinoamericana. O sea, aún comparando esto con otros programas a distancias o en línea de universidades católicas o universidades protestantes, lo sobrepasan en gran manera. Entonces creo que es una bendición de Dios que debemos aprovechar, agradecerles a nuestros líderes, a nuestros miembros que están acá por venir y ánimo para estudiar. Entonces, pastorales, pastores más, yo recibo instrucciones de ustedes sobre la manera como vamos recibiendo las inscripciones. Imagino que los estudiantes
pueden hacerlo en correo, nosotros recibimos, mandamos paquete, ustedes ya nos darán indicaciones, pero lo cierto es que todos los que estén interesados pueden ir llenando su formato, los estudiantes de otras ciudades de Latinoamérica y los que estamos acá, y eso es avanzar. Si hay una palabra final, pastoral, el pastor Ismael, le agradecemos, pero de verdad gracias por apoyarnos en este discipulado de alto nivel. Nuestro paradigma imitable de capacitación académica es nuestro Señor Jesucristo, el cual dice el texto que habiendo recibido el libro, se levantó a leer conforme a su costumbre. ¿Cuáles eran las costumbres académicas de Jesús? Leer, estudiar y enseñar. Y esto lo llevó a que Nicodemo, Juan capítulo 3, al saludarlo le dijera, Rabí. Sabemos que vienes de Dios porque no nadie puede hacer las cosas que tú haces si no es de parte de Dios. Recordemos que Nicodemo no era un discípulo de Jesús, no era un partidario de Jesús, de hecho representaba a los detractores de Jesús. Entonces que un representante de la academia del tiempo de Jesús, que haciendo la analogía vendría a ser como el decano de la Facultad de Teología de la Escuela Rabínica del tiempo de Jesús, le diga a Jesús, Rabí, yo le creo. Y podría argumentarles toda la hoja de ruta de la escuela rabínica para darles argumentos de que Jesús estudió, que Jesús tenía un título de su época, rabí, y que dedicó no menos de 20 años estudiando para que Nicodemo ese día le dijera rabí. Así que el paradigma imitable de estudio, de esfuerzo, de excelencia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos corresponde imitarlo. Bueno, yo quisiera cerrar dando gracias a Dios por la oportunidad de la universidad y créanme que la intención no simplemente es venderles un programa académico, no, es ver realmente el beneficio que hay. Cuando yo llegué, yo era graduado del seminario bíblico, no había hecho la licenciatura, pero empezar a conocer qué era la universidad y los beneficios que se daban, pues obviamente dije, necesito aplicar y el Señor ahí abriendo caminos. Pero me agrada y lo resaltábamos hace un momento también el hecho de que ese componente misionero, ese componente que tiene que ver con la misión de la iglesia y de la extensión del reino de Dios, es algo realmente que se abona y que es muy pertinente para la tarea de aquellos que están dispuestos para ingresar en este programa. Y un detallito nada más de información ya para cerrar. eh, con el pastor Marvin efectivamente nos entenderemos directamente y con la persona que delegue para la documentación, procesos, cualquier inquietud que haya. Aquellos que forman parte, obviamente, como hermanos en la fe, la familia de Dios de otros países y de otros ministerios, una invitación sí, naturalmente, es que puedan también dialogar con sus pastores y consultar ello, porque en parte del ejercicio no se quiere solamente que usted estudie, sino que realice tareas prácticas a nivel ministerial y será pertinente también por honra y por sujeción a nuestros pastores, pues que ellos también sepan que vamos a estudiar en el programa de la Universidad Global y que de seguro no va a haber inconveniente y será una voz de aliento, pues de oración para que puedan seguir bendiciendo esa iglesia local, porque ese precisamente es el deseo de la universidad, poder alcanzar al perdido, capacitar al salvo y retener la cosecha en todo lugar. Entonces estamos para servirles. Perfecto. Una última preguntita, perdón, es para que nos quede claro. Hay personas, por ejemplo, de México, de Perú, de Estados Unidos, de Costa Rica. Nosotros los enlazamos con asambleas de Dios de cada país, ¿verdad? Es lo que entendí. La sugerencia es que puedan escribir directamente a la página de la universidad para pedir la información de la oficina más cercana. O si quieren, escríbanos a nosotros y nosotros buscamos el contacto para poder facilitarles el del representante de la universidad cerca a su domicilio. Claro, eso está muy bien. Sí, claro, porque hay que mandar los textos para la revisión, calificación. Entonces, el mandar, algunos me preguntan, porque algunos quieren hacerlo con el pastor, conmigo, pero mandarlo de México a Colombia, pues te va a salir muy costoso. $50 cada cosa te va a aumentar el precio, entonces allá te va a salir mucho mejor. Ese es un dato importante. Hay varios países ahí que se... Corrección, Ujú. el libro no se manda lleno para corrección y esto. Sería Ok. el envío del libro al iniciar el curso. Hay que enviar el libro físico. Ahí incrementaría costos y ya después lo que se presenta es el examen, pero buscamos supervisores de exámenes en el lugar donde esté la persona. Pero sí,
Nuestra tarea es enlazarlos con la oficina de la Global más cercana para evitar sobrecostos de fletes. ¿Listo? Ahora sí no hay más preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo empezamos? Me dijo el médico Mañana, acá. Mañana. mañana, ¿Cómo? que ya hoy está cerrada la oficina, pero mañana podemos empezar. Ok. ¿Listo? Oremos entonces, pastor. Bien. Muchas gracias nuevamente, pastores, y a todos. Y quisiera que oremos al Señor para presentar todo esto que ya venimos haciendo antes. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de conocer las Escrituras, porque allí te has revelado, allí tenemos encuentros contigo, Señor, y es el recurso que usa tu Santo Espíritu para llenarnos, para capacitarnos para el servicio. Que tu Santo Espíritu guíe a cada uno, provea los recursos, el tiempo, la buena salud, el entendimiento y la salud. Pedimos la gracia tuya, Señor, y que en los próximos meses tus hijos, tus hijas puedan crecer y tú les utilices para seguir extendiendo el reino. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos tu bendición y tu bendición para la universidad, el pastoral y el pastor Ismael. Amén. Gracias. Me despido de aquí de nuevo. ¿Te despides de ellos también? Y a todos los de la Academia de Pensamiento Cristiano, gracias por conectarse y les esperamos a todos. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias por su muchachos, atención. luego, Dios les bendiga. amén, bendiciones. Ahí seguimos en contacto en WhatsApp, chicos. Bendiciones. Chao, chao. Gracias. Chao. ¿Estás listo?